Sí, efectivamente partimos de un diagnóstico que tiene que ver con una informalidad en la mano de obra de la cosecha, que es la mano de obra mayoritaria del sector, cercana al 100%. Muy preocupante, con dos formas diferentes de informalidad. La informalidad absoluta, es negro como quien dice, y la informalidad que llamamos relativa, que son aquellos casos en los cuales si bien hay un recibo de trabajo, esos recibos de trabajo subfacturan los días laborados, digamos, se facturan pocos días de los días realmente trabajados. O sea, se Esto blanquea lo mínimo de lo mínimo, digamos. se blanquea lo mínimo de lo mínimo a los efectos de cierta responsabilidad ante los juicios, pero la realidad es que el nivel de informalidad real está cercano al 100%. Un dato realmente preocupante, sobre todo por el impacto que esto tiene en las ciudades que aportan la mano de obra del sector, que son fundamentalmente Concordia, porque esto tiene un trastorno social muy importante. Estamos hablando de miles de familias, miles de jóvenes que día a día salen a trabajar en los colectivos que uno ve en la ruta. Lo hacen en total informalidad, de modo precario, sin contar con cobertura social, sin ART, sin vacaciones, sin aguinaldo. Y lo peor de todo, sin cultura de trabajo, porque cobran día a día. Se gesta en ese caldo la cultura de la changa, como quien dice, en lugar de gestarse la cultura del trabajo, de la planificación, del progreso familiar. Entonces es una problemática que tiene enormes trasfondos sociales que impacta de lleno en las ciudades que aportan la mano de obra. Entonces, bueno, este informe lo que aporta son datos muy interesantes porque realmente evaluamos el costo de la mano de obra de la cosecha en relación al costo de la fruta en góndola y nos arroja un dato muy interesante, pues es un valor muy exiguo, cercano al 1,3%. Es decir, el 1,3% es lo que se gasta actualmente en mano de obra para cosecha en relación al valor de la fruta en góndola. Y el costo de la formalización de todo este sector como corresponde para ajustarse a la ley, nosotros calculamos a un 100% de este valor, es decir, a un 1,3. Es decir que aumentando un 1,3% el valor de la fruta en góndola, nosotros podríamos tener miles de familias formalizadas y con un determinado nivel de contención social. Y en marco de una cultura de bienestar mínimo o de progreso, si es posible. Es decir, que es un valor mínimo, pero otro dato más interesante es cuando nosotros evaluamos cómo se fue gestando este proceso. Hicimos también un análisis histórico y lo que vimos es que la década del 90, donde había niveles de formalización altos, con un sindicato que funcionaba, que trabajaba bien, a partir de 2000 fue creciendo la tercerización, la flexibilización y la informalidad laboral. Y a la par que se fue dando este proceso, detectamos que aquellos productores que trabajaban en modo informal obtenían una ganancia extraordinaria. Imagínense que el costo de la cosecha es el 30% de la fruta al pie del árbol, digamos. Es decir que tenían una ganancia importante aquellos productores que, como quien dice, entre comillas, negreaban al trabajador. Yo creo que hay que inspirarse en esos emprendedores, hay que inspirarse en esa buena relación tradicional entre el trabajo, hay que inspirarse en esas buenas gestiones sindicales también que supieron haber con obras sociales que eran de las más destacadas. Hoy fíjense que el sector de la fruta tiene una obra social totalmente quebrada, con denuncias penales, serias denuncias penales, con serios embargos. Entonces, y entender los desafíos y como digo, el desafío principal, primero diría, es salirse de ese conflicto entre el trabajador y el empresario y entender que el sector primario tiene que pujar por posicionarse dentro de la cadena de formación de precios. De ese modo podemos resolver muchos problemas y que tienen que ver también contra el productor, porque el productor no solamente hoy no está obteniendo la ganancia de la informalidad, porque como dijimos se la queda al supermercado, sino que además lidia contra un mercado de trabajo que está totalmente desorganizado, porque el cosechador también necesita capacitaciones. Es importante que el trabajador tenga un nivel de bienestar para poder dar lo mejor, para tener un esquema de presentismo, para poder construir una cultura de trabajo a partir de un salario mensual y no del pago diario, de la dádiva, para salirse de ese esquema, tener una expectativa de ahorro y de progreso familiar. Ahora, Azueta, por último, ¿qué va a pasar con ese informe? ¿En algún punto pretenden traccionar algo con eso, digamos? Nosotros apelamos a todos los sectores públicos, privados, intermedios, a hacerse eco y empezar a trabajar esta agenda. Obviamente nosotros no somos el actor dominante en esta agenda, porque las asociaciones productivas y la Secretaría de Producción de la provincia sí son los actores centrales en esta cuestión, pero sí aspiramos a convocarlos, a empezar a trabajar, a construir los consensos
y a trabajarlo porque, digamos, el panorama que aporta este informe es bastante claro, es muy novedoso, pero eso no significa que la solución esté al alcance de la mano y sea una cuestión muy sencilla. No es fácil, hay que trabajar conjuntamente con la provincia de Corrientes, hay que trabajar con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Cambiar cultura, que es lo peor. Y cambiar cultura, y para eso se necesita una mano muy fina, tener paciencia, tener capacidad de consensos. A veces eso tal vez son nuestras debilidades, hay que ser muy consciente de eso, pero sin duda es esa la agenda, ¿no?